A ver, hoy en día estamos como obsesionados con los datos, ¿no? Con los algoritmos. Pero, ¿qué pasa con esa otra forma de inteligencia que parece que hemos ido dejando de lado? Una sabiduría que, miren, no se aprende en los libros. Para nada. Es algo que se siente, en las manos, que se lee en el viento. Justamente de eso vamos a hablar hoy, de estas dos formas de conocer. Para empezar, vámonos con un misterio, uno que de verdad desafía nuestra lógica moderna. Pensemos por un momento en los antiguos navegantes polinesios. ¿Cómo es posible que lograran una de las hazañas de exploración más grandes de la historia? Y ojo, usando herramientas que hoy, pues, nos parecerían súper primitivas. Y no estamos hablando de viajecitos cortos, ¿eh? Eran travesías en mar abierto de más de 6.000 kilómetros. Imagínense eso, conectando islas que son, pues, apenas unos puntitos en la inmensidad del Océano Pacífico. Ok, vamos a meternos de lleno en esto, porque de verdad suena a un viaje imposible. Si lo vemos desde nuestra perspectiva de hoy, la sola idea de encontrar una islita después de semanas en el mar, sin GPS ni nada, es casi inconcebible. Y aquí viene lo más importante, lo crucial. Ellos no se dejaban llevar por la corriente y ya. No, navegaban a propósito, muchas veces contra el viento, lo que de hecho era muy inteligente, porque les aseguraba un viaje de regreso más fácil si no encontraban tierra. O sea, esto no era suerte, era una ciencia muy precisa, pero digamos de un tipo muy diferente. Entonces, ¿cuál era el secreto? ¿Qué clase de conocimiento tenían ellos que a nosotros se nos escapa? Bueno, la respuesta no está en la tecnología, como podríamos pensar, sino en una antigua palabra griega. No, no era una brújula secreta o un mapa antiguo que se perdió. La tecnología, al menos como la entendemos nosotros, no, esa no es la clave. El secreto era una forma completamente distinta de saber, una manera diferente de entender y de interactuar con el mundo. Una inteligencia, pues, práctica, flexible y que venía de una experiencia profundísima. Los antiguos griegos la llamaban metis. Y esto es clave. No es un conocimiento teórico, de esos que se aprenden en un salón de clases. Para nada. Es la sabiduría que se va adquiriendo con años y años de práctica, de ir afinando los sentidos para poder responder a un entorno que, bueno, nunca es igual dos veces. Para entender bien qué es la metis, lo mejor es ponerla cara a cara con el otro tipo de conocimiento, el que nos es más familiar, la episteme, o sea, el conocimiento formal. Miren, la metis es esa sabiduría práctica, la del artesano, la del navegante. Es local, es flexible. En cambio, la episteme es el conocimiento teórico, el de los libros. Ese es universal, abstracto y se basa en reglas fijas. Ok, pero todo esto puede sonar un poco abstracto. Por eso, lo mejor es ver algunos ejemplos concretos, para entender cómo estas dos formas de saber funcionan en el mundo real. Pensemos de nuevo en el navegante polinesio. No usaba un mapa de papel, no. Tenía un mapa mental súper complejo. Podía sentir, literalmente sentir en el casco de su canoa, cómo las olas rebotaban en islas que estaban lejísimos. Sabía exactamente qué pájaros salían a pescar en la mañana y volvían a tierra al atardecer, indicándole la dirección. Leía las nubes, las estrellas, hasta el color del agua. Era un conocimiento que pasaba por todo el cuerpo, por todos los sentidos, algo que es simplemente imposible describir en un manual. O, a ver, otro ejemplo. Un agricultor tradicional. No necesita un informe de laboratorio para saber qué le pasa a su tierra. La agarra, la siente en sus manos, la huele. Sabe perfectamente que la esquina norte de su campo es más húmeda o que es probable que caiga una helada cuando el viento sopla de cierta dirección. Eso, exactamente eso, es la metis en acción. Y esta comparación que vemos aquí es buenísima. La ciencia nos da números, 42% de arena, un pH de 6.8. Es información precisa, sí, pero abstracta. En cambio, la metis del agricultor traduce todo eso en acción. No dice pH 6.8, dice esto es bueno para el maíz. No dice 15 ppm de nitrógeno, dice esta tierra está cansada, necesita descansar. Es que al final, el conocimiento científico describe, pero la metis te dice qué hacer, prescribe. Ok, entonces, si esta sabiduría práctica, esta metis, es tan valiosa, ¿por qué tan a menudo es ignorada por las grandes instituciones? Pensemos en los gobiernos, en las grandes empresas. Bueno, aquí es donde entra un concepto clave, el del punto ciego del Estado. Es que, históricamente, para los gobernantes, la realidad de la gente de a pie era un caos, algo imposible de leer.
Cada pueblo, cada comunidad tenía sus propias costumbres, sus propias medidas, sus propias maneras de hacer las cosas. Desde la capital, desde el centro del poder, era imposible saber cuántos impuestos cobrar o cuántos soldados reclutar. El mundo para ellos era opaco. Y aquí está el punto clave. Para poder gobernar, el Estado necesita simplificar las cosas. Necesita, digamos, imponer un mapa estándar sobre una realidad que es súper compleja. Y por eso se crearon cosas como los apellidos permanentes, las direcciones de las calles, los pesos y las medidas universales. El objetivo era uno: hacer que la sociedad fuera legible desde el centro, fácil de entender y de administrar, aunque en el proceso se perdieran todos los matices locales. El ejemplo del bosque es perfecto para entender esto. Un funcionario mira un bosque antiguo, lleno de vida, y no ve un ecosistema complejo, no, ve recursos madereros. Y para maximizar ese único recurso, ¿qué hace? Pues ignora todo lo demás, las plantas medicinales, los animales, los senderos, y lo reemplaza con una plantación de árboles todos iguales, en filitas ordenadas. Claro, el bosque se vuelve legible, pero en el camino pierde toda su complejidad y lo más importante, su resiliencia. Y claro, esta visión tan simplificada del mundo, pues, tiene consecuencias graves. Cuando el conocimiento abstracto, el estandarizado, se impone por la fuerza sobre la sabiduría práctica, el costo puede llegar a ser enorme. Vemos cómo grandes planes de desarrollo fracasan porque simplemente ignoran el conocimiento local. Los ecosistemas se vuelven súper frágiles, como esa plantación de árboles que es vulnerable a una sola plaga. Se pierde para siempre el conocimiento de generaciones enteras. Y las comunidades pierden la capacidad de manejar sus propios asuntos porque ahora dependen de expertos que están a miles de kilómetros y que en realidad no entienden su mundo. Todo esto nos deja con una pregunta fundamental. En esta búsqueda constante de eficiencia, de datos, de estandarizarlo todo, parece que estamos descartando esa sabiduría práctica, esa metis, que es local, que es adaptable y que la mayoría de las veces es imposible de medir. La pregunta final es esa: ¿qué valor le estamos dando al conocimiento que simplemente no cabe en una hoja de cálculo?